Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, cada día me doy cuenta de que Dios tiene control de todo lo que uno hace y de que Dios quiere que nosotros cada día lo conozcamos a Él más y más en esa forma de ser Él. Y eso hace que Él a nosotros nos haya dedicado todo este tiempo para que nosotros podamos entenderlo, para que nosotros podamos verdaderamente, no solamente entenderlo, sino verlo, magnificarlo en nuestra vida, ¿no? Y disfrutar de su presencia. Porque es lo que Él quiere, que nosotros disfrutemos de todo lo que Él tiene. No lo que creó, sino lo que Él es, la forma de ser Él. Ese carácter de Dios, esa enseñanza de Dios con cada uno de nosotros. Por eso nosotros hemos venido en un discurrir, como una especie de peregrinaje, donde Dios nos está llevando a nosotros en cada punto. Es como decir, como cuando uno llega y de pronto decide irse para otro país, y de pronto uno compra un tiquete y le venden a uno una ruta. Y le dicen, bueno, usted vamos a estar 30 días en esa ruta, y vamos a llevarlo a tal parte, a tal otra, y cuando usted llega a esos sitios y empieza a ver la magnificencia de ese sitio, a ver lo bonito de ese sitio, y empiezan a explicarle toda la historia de ese sitio, empieza usted a decir, wow, valió la pena haber hecho esta inversión. Entonces nosotros Dios ha querido que nosotros tengamos una inversión en Él. Pero Él invirtió en nosotros antes, Él invirtió en usted, Él invirtió en mí. ¿Para qué? Para que yo pudiese, cuando viniese el momento, pudiese entenderlo a Él, pudiese comprenderlo y pudiese verdaderamente tener esa iluminación. Y, Señor, te veo. Antes, Señor, te oía. Ahora, Señor, te veo. Eso dijo Job. Si has visto a mi siervo fiel, grande. Y es así como Dios quiere, mi amado hermano, que tú, dígame bien, y yo, porque yo sí no me escapo de eso, olvídense, también yo pertenezco a la camada, ¿sí? Nosotros somos el remanente de Dios, nosotros somos el remanente de Dios, ¿sí? Habrán otros en otros lugares, pero nosotros somos el remanente de Dios, y por eso Dios tiene con nosotros un amor especial. Él quiere que nosotros, ¿sí?, veamos lo oculto de Él, lo más recóndito de Él. Aquello que estaba ya escondido, Él lo trae a nuestra mente, Él lo trae a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Él. Es como cuando tú tienes ese amor que tú quieres con todo y de pronto ves algo en ese amor y de pronto tú lo recibes, wow, uno siente que el cuerpo se le pone grifo, ¿cierto? Y siento que todo sí, que los pelos se me paran de punta. Pero ¿por qué? Porque cuando uno empieza a darse cuenta de lo que verdaderamente Dios ha querido en cada uno de nosotros, uno dice, wow, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Pero como Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principios, Él a cada uno nos tiene el tiempo preciso, o sea, nos llama en su momento, para que nosotros podamos llegar y adquirir ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber en Él. Dígame bien, en Él. Yo le preguntaba al Señor, yo le decía, bueno, ¿y por qué por Él? ¿Y por qué en Él? ¿Y por qué para Él?
Sí, porque uno tiene que preguntarse, a veces viene a la mente uno, ¿sí? ¿Ve? Viene a la mente uno cosas, y de pronto uno dice, wow, Señor, ¿y por qué me puso a mí esa palabra? ¿Por qué me puso a mí revitalizar, Señor? Porque esa palabra no está por ningún lado. Entonces, ¿por qué me la puso? Porque Él quiere que nosotros, mis amados hermanos, Él quiso que el pueblo que Él sacó de Egipto, que tenía unas costumbres, tenía unas vivencias, tenía unas experiencias, tenía una coraza, tenía una forma de vestir, tenía una forma de arreglarse, hasta una forma de hablar y de caminar. Él quería que ese pueblo cambiara y caminara como Él quería que caminara el pueblo de Él. O sea, quería que caminara su hijo. Y yo me he puesto, vamos, en estos días, viendo a mi nieto, digo, wow, Señor, bonito. Este chino es un chino precioso. ¿Y a quién se parece? ¡Wow! ¿Cierto? Entonces ahora dígame si Dios no quiere que usted diga, ¡wow! Mire Alba Rosa, preciosa, ¿a quién se parece? ¡Wow! ¿Cierto? Entonces la tiene ahí. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a comprender, a entender de ese amor grande de Dios. No cargarlo en la cartera o cargarlo de pronto aquí en el espaldar de la Biblia donde dice Dios es amor. Sí, tenemos que empezar a ver la grandeza de ese amor de Dios. ¿Cómo fue con ese pueblo? ¿Cómo fue con Israel? Yo nunca había pensado hablar, o sea, predicar sobre el Éxodo. Y llevo ya un capítulo, llevo grande terreno hablando sobre el Éxodo y hablando sobre Moisés. Y es así como Dios me ha mostrado a mí que Él quería algo bonito. Él tenía un pueblo escogido. Él lo había escogido. ¿Desde cuándo lo escogió? Desde el comienzo de los comienzos. Nosotros leemos y nos quedamos aquí y demoramos aquí, pues de pronto 1 año, 2 años hablando de eso. Él lo escogió, pero ¿qué lo escogió? Fíjense que Él, para poderlo defender de la hambruna, los metió en un pueblo donde había colocado a alguien importante para que ese alguien le diera alimento a su pueblo mientras pasaba la hambruna. Sí, mientras pasaba la hambruna. ¿Y después qué hizo? Entonces, como el pueblo, Él había dicho que duraba 400 y pico años, Él tiene sus tiempos, Él tiene su tiempo, porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo del hombre. Cuando Dios creó al hombre, Él le creó un tiempo al hombre. Él le formó un tiempo, pero ese tiempo Dios no lo creó diferente al tiempo del hombre. Óigame bien, mis amados hermanos, porque el tiempo de nosotros era eterno, si lo quieren entender. Dios quería que nuestro tiempo fuera el tiempo eterno. ¿Por qué? Porque a eso nosotros vamos. Nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para que fuésemos redimidos, salvos y pudiésemos ¿qué? Disfrutar de ¿qué? De una vida eterna, ¿cierto? Luego ese era el plan perfecto de Dios. Ese era el plan de Dios. Él tenía ese plan. Luego Él tenía que realizar su plan en cada uno de los, como decir, de las parcelas, de los ambientes que se habían formado por culpa de ¿quién? Por culpa de nosotros mismos. Porque si Eva no hubiese cometido el pecado, otro hubiese sido, como decía mi abuelita, otro hubiese sido el cantar del gallo. Pero Dios es un Dios de orden. Él no podía ir en contra de sus principios. Si Él me permitió a mí tomar decisiones, Él espera que yo tome unas decisiones buenas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo estoy en el camino de Él, si yo tengo la presencia de su Espíritu como templo de Dios dentro de mi vida, todo lo que yo haga tiene que ser bueno, agradable. Y es así como Dios empezó otra vez nuevamente a coger el pueblo de Él. ¿Qué era el pueblo de Él? El pueblo de Israel que estaba ¿dónde? En Gosén, en Egipto. Pero tenía que limpiarlo, tenía que lavarlo.
Y si usted va al hijo pródigo, en el hijo pródigo, ¿qué hace el hijo cuando vuelve y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? ¿Y qué dice el padre? 20 flexiones de pecho. ¿O me hace estas cosas? No, ¿el padre qué hizo? El padre corrió. El padre corrió, ¿por qué? Porque el padre está anhelante, está anheloso de poder dar todo lo que él tiene. Para él el mayor disfrute de Dios es podernos dar a nosotros para que nosotros podamos disfrutar y él ver la calidad de gozo de nuestra vida. ¿Sí? Porque para eso es el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que haya ¿qué? Gozo, paz y prosperidad. Esa es la fuente. Así como la fuente del enemigo, ¿cuál es? Vino a robar, a matar, ¿qué? Y a destruir. Son tres fuentes diferentes, pero vienen a cumplir una sola función. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿qué pasó? En ese caminar dentro del desierto, llegábamos y hablábamos de ¿qué? De que Dios quería que el pueblo confiara en Él. Pero para poder que el pueblo confíe en Él, Él tenía que esperar un tiempo para que el pueblo mismo sintiera la necesidad de ese Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un hijo y lo malcriamos? Le damos de todo. Y con el tiempo, ¿qué hace el hijo? Se nos va. Se va el hijo y empezamos nosotros a sufrir. O de pronto el hijo no hace lo que nosotros le pedimos. Ay, papá. Y es así como nosotros, ¿Dios qué? Dios empezó en el pueblo de Israel a llevarlo poquito a poquito, de modo tal que él empezó a sentir sed, una necesidad de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él había hecho que el cuerpo de ellos, o el cuerpo de todos nosotros, tenga el 70% de agua. Entonces, en ese momento necesitamos el agua. Pero la otra vez les comentaba, ¿será que de pronto ellos podían irse para la vuelta a buscar la tienda para poder comprarse la botellita de agua? Era el desierto. Era un momento de la vida donde uno tiene que vivir un proceso para poder conocer, si quiere conocer. Porque si ustedes lo miran y analizan Éxodo, se van a dar cuenta de que fallecieron todos, menos 2. Y muchos fallecieron, ¿por qué? Por culpa del pecado. Las serpientes, mordidos por las serpientes, morían. Otros fueron atravesados por la espada de los levitas. Y así, y se fue diezmando ese pueblo. Y es así como Dios quiere que en esa medida yo lo vea a Él. Yo lo voy a necesitar de Él. A veces yo me he preguntado, ¿por qué yo leí el libro ese que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Yo le decía, Señor, y hoy por hoy lo entiendo, es que Dios, todo lo que hace tiene sentido. No hay nada que Dios no haga. ¿Por qué? Porque Él es, ¿qué? Él tiene unas características. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es santo, Él es, ¿sí?, omnisciente, Él es omnipresente. Más adelante lo vamos a analizar cada elemento de esos, porque es necesario. Eso me lo puso el Señor hace aproximadamente 3 días, 4 días. Me dijo, hable sobre esto. Y me tocó ponerle ahí unas letricas, si quiere le muestro donde puse unas letricas que decían tal número, A, B, C. Y lo rayé con un color para poderlo entender. Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros, ¿sí?, empecemos a darnos cuenta de que Él tiene una confianza en cada uno de nosotros. Por la confianza de Dios tenemos nosotros que ir en la confianza de Dios. ¿Para qué? Para poder verdaderamente vivir la confianza de Dios. ¿Sí me entendieron? El por, en y para. Y es así como Dios quiere que nosotros, Él es Él el que obra. Una charla de Manuelito fue la que me llevó a mí. ¡Wow! Dije, claro, esto es. Lástima que no me dejaran hablar más tiempo ese día. ¿Por qué? Porque para mí vino una revelación. Yo tomé ese verbo
y dije, wow, Señor, es que esto es todo, es la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios no necesita nada de nosotros. O dígame si el soberano necesita algo de nosotros, de estas hormigas. Nada. Pero Él quiere que nosotros vivamos en Él. Vivamos en Él. ¿Ven? Yo llegaba y miraba a mi hija y veía al bebé, a mi nieto, y decía, wow, miren, esto es. ¿Qué hace mi hija? Produce. ¿Qué produce? Fuera de que lo hizo a él, a mi nieto, produce el alimento de mi nieto. Dios nos está dando a nosotros el alimento, todo. Él quiere que yo pueda, ¿sí?, vivir en Él para poder disfrutar de lo que Él tiene. O sea, perdóname la expresión, esa tetica que Él tiene para cada uno de nosotros, tenemos que empezar a chuparla, a succionarla. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Y lo he visto en mi nieto, cómo ha crecido, cómo se ha engordado, cómo los cachetes se le han puesto todos redonditos, ¿ve? Y ya no es flaquito. Yo decía, wow, es que esta es la esencia de Dios. Nunca en mi vida había pensado en eso. Cuando yo llego y lo veo y digo, wow, mire, es esto. Y a uno Dios siempre lo coloca en sitios, lo lleva a lugares, lo coloca a uno en cosas diferentes para que uno pueda ver la magnificencia de Dios. Que eso le pasó a Job. Job tuvo que vivir una experiencia en todo lo externo y tuvo que vivir una experiencia en carne propia para poder entender que no solamente a Dios podemos oírlo, sino también tenemos que verlo, vivirlo, vivificarlo en cada uno de nosotros como templos de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Amén. Por eso hemos venido hablando, ¿sí?, ¿de qué? De que la confianza en Dios, que Dios quiso que el pueblo confiara más en Él. ¿Para qué? Para que Él pudiese confiar en ¿qué? En la dirección de Dios. Como Dios había tomado la decisión, Dios había tomado esa comisión para traernos a que nosotros pudiésemos disfrutar de una dirección que Dios tiene para nosotros, pero una dirección en bendición, una dirección garantizada. ¿Por qué? Porque Él es verdad, Él no miente. Y esa dirección que Él dice, por eso es que la palabra de Dios dice que, ¿sí?, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si yo no busco de la palabra, no podré llegar a la presencia de Dios. Si yo no miro esta palabra y yo no pido el fuego del Espíritu de Dios para que me explique, me dé la verdad y me diga, y ¿sabe qué?, me enseñe, me redarguye de juicio, justicia y verdad, ¿sí?, para poder ¿qué?, comprender el pecado y apartarme del pecado por el discernimiento que me da el Espíritu de Dios en la palabra de Dios. Oiga bien, no hay nada que esté separado. A veces hay predicadores que separan una cosa de otra y no es así. Esto es algo que va inherente. Es como decir, ¿usted se puede separar? ¿Yo me puedo separar? Yo puedo decir, no, entonces el espíritu de Luis Pinto va aquí por este lado y Luis Pinto va caminando acá. No, porque si no tengo el espíritu no tengo vida, no tengo vida. Porque mi vida es el aliento de vida que ha colocado Dios, y es que el Espíritu de Dios. Eso ya lo hemos entendido, ¿sí?, yéndonos a qué, yéndonos a buscar qué, pues, el hebreo, ¿sí?, a que nos diga las cosas, ¿sí?, la parte griega, y todo nos va a explicar qué es eso. Es la esencia propia de Dios en cada uno de nosotros, en usted, en mí. Yo soy el que lo aparto, le digo, no quiero caminar. Yo soy el que contrito el espíritu. Yo soy el que llevo a que el espíritu en un momento dado se aparte de mí, o sea, se quede relegado, no haga nada por mí. Y es así como Dios verdaderamente nos lleva a nosotros en esa dirección. ¿En qué dirección? Le dio al líder un tiempo, le dio al líder una dirección,
le enseñó, lo educó, ¿sí? Le dio ese líder por intermedio de Dios, ¿sí? Fue llevado a que dirigiera el pueblo y ese pueblo también tuvo una dirección, iba llevando unos sitios donde Dios sabía que aquí le faltaba el agua, pero aquí se la colocaba. Aquí le faltaba el alimento, pero aquí se lo colocaba. Pero cada vez que él le daba el agua, le decía, pero tenemos que hacer esta cosa. Tiene que haber un control en usted. Y por eso Dios quiere que nosotros tengamos, ¿qué? Dominio propio. Y es así como en el dominio propio Dios me lleva a que yo pueda controlar todas mis cosas y pueda ser, ¿qué? Agradable a Dios. Pueda agradar a Dios. Y en la medida que yo lo agrade a Él, en esa medida Él va a colocar más cosas en mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo es hacer que la semilla en cada uno de nosotros crezca. ¿Para qué? Para que demos fruto. ¿Cuál fruto, mi amado hermano? Si Él da, como conviene. ¿Cierto? Entonces, en esa medida es cuando Dios está llevándolos en ese caminar perfecto de Dios, porque es perfecto el caminar de Dios. Fuera de que Él te dirige, fuera de que Él te dice a ti qué tienes que hacer, Él te provee. Él te provee para poder hacer, en Génesis capítulo 1, ¿qué hace Él? Él crea en el versículo 1 de Génesis 1, ¿qué pasó? Leámoslo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Génesis 1 creó. ¿Quién lo creó? El Todopoderoso. Y en esa forma es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que ese Señor, este Dios Todopoderoso, el que nosotros queremos, no porque nosotros lo querramos a Él, porque Él a nosotros nos dio un amor. Esa semilla de amor que Él sembró en cada uno de nosotros tenía un DNA, tenía una forma, tenía una genética, y esa genética era para amarlo solamente a Él, solamente a Él. Por eso yo no puedo amar a otra persona. Si yo amo a otra persona, tengo que amarlo por intermedio de Él, del amor de Él. ¿Para qué? Para que Él se manifieste en esa persona y entonces yo pueda amarla. Pero es la genética, el DNA, me lo puso a mí Dios, allá en el comienzo de los comienzos. La genética de Él, del amor de Él. Fuera de eso, la genética de papá, Abba Padre, me la puso también desde el comienzo de los comienzos. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las... ¿Conforme a quién? ¿La semejanza de quién? Solamente de Dios. Y es así como Dios, entonces, Él te provee a ti. ¿Él qué hizo? Él proveyó todo. ¿La tierra de quién es? ¿Quién fue el creador? Dios. ¿Quién es el dueño de todo el universo? Dios. Luego Él es el Señor. Él tiene un derecho de propiedad sobre todo el universo. ¿Y Él qué hizo cuando vino aquí a la tierra e hizo a Adán y a Eva? ¿Qué? Les dio a ellos una administración. Fíjate bien, no posesión, sino administración. Ellos estaban encargados, así como yo estoy encargado de administrar los bienes que Dios ha permitido que yo tenga. ¿Para qué? Para que en el momento en que Él diga, de esto es mejor dar que recibir. ¿Sí? Venga, le voy a dar, ¿sí?, el don de dar, y empiece yo a repartir lo que me mostraba a mí como el ponqué que Él me mostró un día en sueños. Es así como Dios es el dueño de todo. Luego Dios es el dueño, o es, digo es, porque es el dueño de todo el Medio Oriente, es el dueño de la Mesopotamia, es el dueño de Europa, es el dueño de todo. Y nosotros somos los ilusos que creemos que tenemos la propiedad cuando, si Dios quiere, levantar un pedazo de tierra allá y voltearla,
¿Qué hizo como hablan de la tierra, ¿cierto? Que la tierra estaba unida y que llegó un momento en el cual se separó. Y se formaron los continentes. Dios lo hizo. Y en esta forma es como Dios nos da a nosotros la provisión, esa provisión que Él colocó en cada uno de su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo fuese ordenado. Venía de un sitio que se llamó Egipto, donde no había orden. Ellos solamente lo que recibían era, ¿sí?, unos latigazos y los tenían como esclavos, y ellos no sabían ni siquiera ni para qué eran las cosas. En un momento dado, que de pronto sucede muchas veces, o yo les invito a que de pronto en un momento dado cojan ustedes un grupo de niños y les coloquen unos caramelos aquí enfrente. ¿Qué hacen los niños? Salen todos corriendo, ¿cierto?, a buscar los caramelos, desordenadamente. Entonces Dios lo que hizo fue llevarlos por un desierto y darles orden en todo, y les dijo: el maná solamente lo pueden coger día a día. 1, 2, 3, 4, 5, y el sexto día cogen doble porción. ¿Qué hizo con eso? Les enseñó a que ellos tenían que mirar y calcular, o sea, empezar a hacer números, ¿sí?, y saber cuánto me como yo para quedar satisfecho. ¿Para qué? Para evitar el espíritu de glotonería, para que se descontrolara ese pueblo. Y fíjense que entonces colocó eso, y los que no cumplieron, ¿qué les sucedió? Después les puso carne. Dijo: a ver, vamos a ponerle carne. Entonces traigamos las codornices, y les puso codornices a la altura de ellos, donde ellos cogían nada más la raqueta. ¿Cuántas quiero? Quiero 5. Durante todo el tiempo, milagro tras milagro tras milagro. Y esas codornices que hacían ellos, se comían. Algunos dijeron: que estamos con hambre todavía. Entonces les digo: entonces coman hasta reventarse, porque esa es la glotonería. ¿Y qué trae la glotonería en cada uno de nosotros, en el mundo? ¿Qué trae? Enfermedades, trae una serie de cosas y trae muerte temprana. Fíjense que Dios todo lo hizo perfecto. Dios todo lo hizo agradable. Pero si nosotros cumplimos sus preceptos, si nosotros cumplimos sus ordenanzas, y es así como entonces viene el Señor, ¿sí?, nos da el maná, les da las codornices, y fuera de eso entonces les dice: bueno, sigan caminando, y empezaron a sentir otra vez sed. ¿Y qué hace el Señor? Les dice, ¿qué le dice a Moisés? Golpea la peña. ¿Para qué? Para que brote agua de vida eterna. Agua de vida eterna, golpéala. Ya les di el maná, que es la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de mi Hijo. Mi Hijo amado, el Verbo. Entonces vamos a darle esta vida eterna. ¿Cómo se llama la vida eterna? Es el Espíritu de Dios junto con la palabra. Porque en la medida que nosotros somos redimidos, en la medida que nosotros somos otra vez salvos, en esa medida nosotros vamos a gozarnos ¿de dónde? De la Jerusalén celestial. Cielo nuevo y tierra nueva. Amén. ¿Sí lo han entendido, hermanos? Lo que es esa confianza que Dios estaba creando en el pueblo para ti, para el lunes. Esa confianza que estaba creando Dios en el pueblo era con el fin de que el pueblo, en vez de decirle al vecino: deme, él mismo tenía que hacer los cálculos, llegar y decir: bueno, hoy voy a comer tanto, y va y se come ese tanto y queda satisfecho. ¿Por qué? Porque no es él el que está haciendo la obra, es el Espíritu de Dios el que está haciendo la obra en él, para que él pueda vivir como Dios quiere que viva. Es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios la que hace que nosotros podamos vivir bien, vislumbrando la gloria de Dios, de victoria en victoria. Es así como Dios entonces da la provisión. Ya habíamos hablado de la provisión, habíamos hablado de la carne, quedamos en la parte de la carne, y en ese momento la carne, ¿sí?, son las codornices, ¿sí?, y la carne la trae
Pero verdaderamente, si usted lo mira, mi amado hermano, ¿qué le dice el Señor para que usted pueda verdaderamente ser un siervo fiel? Tiene que ir a dónde, hacer qué, la oración y el ayuno. Él quería enseñar al pueblo a que el pueblo pudiese resistir esa tentación, pudiese dominar, que el corazón mío, la mente, la conciencia domine mi carne y no que mi carne me domine a mí. Eso es lo que pasa en el mundo. La carne domina la mente del ser humano. Se vuelven locos, se ponen a tomar, se toman una copita y terminan tomándose ¿qué? 15 botellas o 20 botellas. Y al día siguiente, ¿qué están haciendo? Vomitando todo, sacando el hígado, sacando los riñones, sacando todo, cuando verdaderamente no han disfrutado las cosas. Cuando si lo hicieran de la forma como Dios lo ordena, con el orden de Dios, ¿sí?, se puede disfrutar de cada cosa. Es como decir, si uno vive con su esposa, o sea, Dios le da a uno una esposa, vamos en el caso mío, esa esposa Dios me la da para que yo pueda disfrutar y ella también puede disfrutar de mí. ¿Cómo disfruto? Con su compañía, con su charla. Dios le da a ella ese conocimiento. ¿Para qué? Para que ella pueda hablar en mi conocimiento y podamos los dos tener un entendimiento y un cruce de palabras, sí, sin que ninguno de los dos se sienta mal. Es que eso, pero si usted lo mira, pelea de gatos y perros, ¿sí?, cuando no debe ser así. Cuando no debe ser así. Vamos, la perra en mi casa y el gato. Si yo les mostrara una foto de ella donde la perra le echa el brazo por encima al gato y viven felices. Ustedes, Luca y gringo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Dios quiere que nosotros confiemos en Él. ¿Para qué? Para que nosotros mismos tengamos confianza en mí, ¿sí?, en mí, y yo pueda transmitir esa confianza ¿a quién? A mis hijos, a mi descendencia, porque eso es lo que hizo. O yo les pregunto si de pronto Adán y Eva, ¿sí?, fueron a darle confianza al vecino, ¿no? A los hijos de ellos, y los hijos a los hijos, y los hijos a los hijos, porque es que así se formó, No se formó con que es que lo que pasa es que yo voy a Marte y me caso con la China de Marte. No, hermano, lo que pasa es que sucede que aquí tenemos un mundo donde en Génesis, ¿sí?, se estableció una Babel. ¿Y qué hizo Dios? Dios los confundió. Ahora Dios quiere unirnos. ¿Pero unirnos en qué? En Él, para poderlo disfrutar a Él. Es que eso es, o sea, este es como decir, esta es una charla, como para invitarlos a tomarnos, ¿qué?, un café con leche y un chocolate y tal cosa, y hablar sobre eso. Qué bonito. Ahora Dios tenía con nosotros, ¿sí?, una confianza en la dirección que Él tenía, que Él enseñó al pueblo para que el pueblo también supiese direccionarse. Tenía confianza en la provisión para que el pueblo también pudiese provisionar, pudiese ser dador, pudiese verdaderamente ser, ¿sí?, darle a todos, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos le demos a todos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor. Pero si usted aprieta las manos de Dios, si usted aprieta sus manos, si usted no cumple las órdenes financieras de Dios, no puede obtener la parte financiera de Dios. Así como si usted no cumple la parte espiritual de Dios, ¿cómo va a obtener usted lo espiritual en Dios? Yo digo, nosotros no fuimos llamados para vivir mal. Nosotros somos hijos del Rey, nación santa. Entonces, como hijos del Rey tenemos que vivir, ¿sí?, como príncipes, no como el Rey, sino como príncipes. Pero para poder hacer eso, tengo que tener confianza en la provisión que tengo de Dios. Señor, vengo a tu presencia.
Venimos a que las canciones, la letra de las canciones es la que me dice a mí, yo no tengo por qué cantar, no, cantar con conocimiento, con convicción y con certeza que lo que estoy cantando es en Dios. Y si es en Dios, Dios está aquí en mi corazón, Él está aquí metido dentro de mí, soy templo de Él. Entonces, ¿qué pasa? Es para mí. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, si la tuvieses así de grande, ¿qué le puedes decir a ese monte? Y lo dice el Padre, lo dice el Hijo. ¿Cuántas veces, yo lo digo por experiencia propia, yo le he orado al Señor, he llegado a una conclusión y es, o una convicción, y es que yo no peleo con la gente, yo voy a la oración, porque la palabra de Dios dice que Él, ¿qué es? Él pelea por mí, ¿qué? Tengo que yo tener la confianza plena en Él. Es lo que andaba buscando Dios con el pueblo de Israel en el desierto. Tengo hambre, ¿a quién voy? ¿A quién voy? ¿Voy al líder o voy a Dios? Él andaba buscando que fueran a Dios. Más adelante lo vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué buscaba? Él buscaba que fueran a Dios, que le buscaran a Él. Búsquenme a mí, es que yo soy. Si tiene un problema, mi amado hermano, busque a Dios. Busque a Dios y refuércelo con quién? Llamando a su líder, llamando a sus hermanos. ¿Para qué? Para que la oración del justo tenga poder. Porque la oración del justo tiene poder. Su oración, mis amados hermanos, tiene poder. ¿Cierto, María? ¿Hubo poder? Entonces Dios me lleva a mí a que yo ore por mis hermanos. Me lleva a mí a que yo me levante y me llama. Me dice Luis Orlando. Y me tengo que sentarme y decirle, Señor, aquí estoy. Y empiezo a orar. Ya Él sabrá lo que va a hacer con mi oración. En esa forma es como Dios quiere que nosotros, que ese pueblo tuviese confianza en quién, en Dios, en Él, para que pudiese vivificar lo de Él. ¿Por qué? Porque Él tenía un compromiso, una responsabilidad de la cual ya hemos hablado. Ya hablamos en las otras prédicas, pero hoy yo los invito a que hay que leer lo anterior para poder combinarlo, para poder entenderlo y decir, la Biblia usted la coge y habla de Santiago, pero si usted va y mira, Santiago también habla del Antiguo Testamento. Y es así como entonces vayámonos a otra forma de confianza que Dios dio, que es el plan que Él tenía dispuesto con el pueblo de Israel. Plan con nosotros, plan contigo, plan conmigo. El plan que Él tenía conmigo y contigo, mi amado hermano. Y es así como Dios quiere que nosotros tengamos en Él obediencia. ¿Sí? Ese plan de perfección de Él, ¿qué andaba buscando Dios? Dios es un Dios de orden. Conocemos, lo entendemos. Dios es un Dios sabio, justo y fiel. ¿Sí? Luego, el plan de Él era justo, era fiel y tenía sabiduría. O sea, no se podía equivocar en nada. Era perfecto. Fuimos nosotros los que lo imperfeccionamos. Porque aceptamos la voz del que no tiene por qué estar en nuestra vida. ¿Cuántas veces viene Él a nosotros y nos quiere confundir? Pero si tenemos la presencia de Dios, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es que Él da la vuelta por todo el mundo. Pero es que he rodeado todo el mundo, pero es que usted no me lo deja. ¿Por qué? Porque lo tiene cubierto. Esa cita es muy bonita. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Tenemos que leer el Salmo 91, ¿sí? Porque es muy bonito, ¿cierto? Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros estemos en su presencia. ¿Listo? ¿Qué hace Dios? Dios buscaba acercar los corazones de ellos. Ese es el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? El plan de Dios tenía el corazón de Adán y de Eva en el jardín del Edén. ¿Sí? Descendían, ahí estaban. Los quiero ver en tal parte. Estaban ubicados en ese sitio. ¿Cuál es el plan de Dios con respecto al pueblo de Israel?
¿Cuál es el plan perfecto de Dios con respecto a nosotros, a ti y a mí? ¿Cuál es el plan de Dios? Y fíjense que aquí está reflejado el plan de Dios con el pueblo de Israel, el plan de Dios con las tribus, el plan de Dios con todo, el plan de Dios, ¿sí? Y el plan de Dios con nosotros en el final de los tiempos. Entonces aquí estamos y aquí vamos caminando en ese caminar. Amén. Vayámonos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 6. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entren a poseer la tierra que Dios prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjense que Dios lo llevó por el desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte. ¿Y para qué más? Para saber lo que hay aquí. Para saber lo que tienes en tu corazón. O sea, ¿cuál es tu cobre, mi amado hermano? ¿Cuál es tu cobre? ¿Cuántas veces le decimos a alguien, te amo? ¿Sí? Y cuando viene el problema, estamos dispuestos a correr como gamos. Dios quería conocer el corazón de cada uno, pero para poderlo, no es que Él no lo conociera, pero quería llevar al pueblo a que el pueblo amara a Dios, lo buscara a Él, ¿sí? Pero ¿cómo te buscan a ti? Cuando nosotros tenemos necesidad de algo, esa misma necesidad nos lleva a que de pronto en un momento dado busquemos lo bueno o busquemos lo malo. Muchos tienen necesidades y ¿sabe qué hacen? Se van a buscar los brujos. Se van a buscar elementos malos. Otros tienen necesidad y ¿sabe qué? Buscan de Dios. Yo lo digo por mi propia experiencia. Yo viví la época donde no tenía ni siquiera ni para el bus como especialista, en el año 2004. Yo tenía dos opciones: buscar del mundo, hacerme al mundo, hacer las reglas del mundo, ¿sí? O buscar de Dios. Y tomé la decisión de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya había cogido el tren de alta velocidad. Y fíjense dónde estoy ahorita. Fíjense dónde estoy ahorita. ¿Qué decisión hubiese tomado? De pronto, ¿qué? Quitarme la vida, ¿cierto? Ya no sirvo para nada, ya no soy y entonces me entra la depre, y al entrarme la depre, entonces me entra el resto de cositas y listo. No, para eso Dios a nosotros nos da una guía especial. Él a nosotros nos dirige. Y es por eso que Dios entonces hizo esto. Sigamos. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, Amén. comida que no conocían, ni tú ni tus padres la habían conocido, Duro. para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 4. Dice, tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en su corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. Entonces, ¿qué mandó Dios? Que guardáramos los mandamientos, Caminando en ellos. caminando en ellos. Andarás en sus caminos. ¿Cuáles caminos? La palabra de Dios, la verdad. ¿Sí? Yo no puedo irme a preguntarle, por decir, no puedo preguntarle al sabio del Tibet, mándeme una notica, ¿será que yo puedo hacer esto? No, si yo tengo a Dios para que Dios a mí, en sus caminos, en su palabra, Él me diga. Yo les comentaba a ustedes que yo, cuando me tenía que ir para mi casa, cuando tenía que buscar un sitio para irme a vivir, yo le pedí al Señor y Él me mandó por intermedio de una hermana de la iglesia, me mandó decir que era mejor que me fuera para la casa si no iba a perder la casa. Y uno muchas veces es tan bobo, tan caído,
Cuando tiene uno la bendición de Dios, cuando uno tiene todas las cosas de Dios y empieza uno dizque a creerse con más sabiduría que Dios, pobre de uno, ¿cierto? Porque uno va a perder todo lo que tiene. Pierde todo lo que tiene. Uno siempre tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice, no lo que dicen la gente. Ay, no, que por qué diezma, que tal cosa, que es que lo que pasa es que tal otra, que es del antiguo, que es del nuevo. No, hermano, la palabra de Dios es clara y tenemos que seguirla. ¿Para qué? Para que podamos estar en bendición. Porque es lo que Él dice, es la promesa que Él tiene con nosotros. Es el pacto que Él hizo. No es más. Y es por eso que Dios verdaderamente dice eso, ¿sí? Andarán, ¿en qué? En sus caminos y tendrás, ¿qué? Temor de Dios. Temor de Dios. Vayámonos entonces a Proverbios, capítulo 1, versículos 6 y 7. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces nosotros, ¿cuál es el principio de la sabiduría de Dios? Sigamos eso, ¿para qué? Para que Dios a nosotros nos dé cada día más y más. Acuérdense, mis amados hermanos, que yo les comentaba que Dios había colocado en nosotros, en cada uno de nosotros, una semilla, un DNA. Un DNA. Esa semilla que Dios colocó en nosotros es la que hace que este polvo de raíces, de tallo, de flores y de fruto. Y de esa forma, mis amados hermanos, entonces si usted tiene una hoja, acuérdese que en Apocalipsis dice que la hoja de vida es sanidad para el pueblo. Amado hermano, si tú tienes hojas y si tus hojas son de sanidad, ¿por qué no las das a tu pueblo? ¿Por qué no le brindas de ti, de tu oración, ¿sí? De tu ayuno, para que el pueblo sea sano? Para que este pueblo sea sano, mi amado hermano. ¿Por qué no le enseñas al pueblo a caminar en Cristo Jesús? ¿Para qué? Para que en la medida que ellos tengan fruto, ese fruto sea un fruto de bendición y ellos caminen de bendición en bendición. ¿Por qué? Porque es que ya todo lo tiene dispuesto Dios. Dios lo colocó todo aquí en la tierra para nosotros, para sus hijos, para sus bendecidos. Y es más, de esa forma Dios había colocado la semilla en este polvo y estaba haciendo esta tierra una tierra fértil que daría fruto y un fruto de tipo espiritual. Segundo, ¿qué hace Dios? Así, de esta forma, Dios hace condiciones óptimas. ¿Para qué? Para el crecimiento en cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es que si yo le pido al Señor y el Señor me da, en mí empieza a crecer una semilla de fe. Y en la medida que crece en mí la semilla de fe, en esa medida entonces Dios está creciendo en mí como templo, con una fortaleza, con una madurez, de modo tal que va a ser muy difícil que yo tenga una aflicción, tenga de pronto un desierto, y yo no recurra a la presencia de Dios. Yo no recurro a la presencia. Ya veo una necesidad, inmediatamente, Señor, en tus manos estoy. Yo sé que tú eres el proveedor. Ojo, toca pedir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pedid como conviene. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu de Dios en oración que nos revele lo que Dios quiere con nosotros para poder pedir como amén, ¿cierto? O sea, estamos haciendo un recorrido de la Biblia, ¿cierto? De la palabra. Todo será hecho. Y es así como Dios entonces crea esas condiciones óptimas para el crecimiento en cada uno, esa semilla de fe en cada corazón. Oigan bien, que Él anhela, Dios anhela alimentarla en nosotros, ¿con qué? Con el Logos, con su Hijo, con la palabra, ¿sí? ¿Y por intermedio de quién? Con el poder del Espíritu de Dios. Fíjense que ese plan de perfección viene de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar el Logos, ¿para qué?
para que en la medida que yo tenga el logos, entonces en mí crezca, ¿sí?, ese fruto, para que yo pueda hacer de alimento a mis hermanos, para que todos podamos ir unánime juntos, ¿sí?, buscando ¿dónde? La Jerusalén celestial, y poder disfrutar ¿de qué? De la gloria de Dios. Es lo que anda buscando Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que tengáis sed de justicia. ¿Quién dijo eso? Y si usted va a la Torá, va a los 5 libros, ahí encuentra usted esas palabras también descritas igual. Lo que andaba buscando el Padre es que el pueblo viniese a Él, para Él poder regocijarse con Él. Sigamos. ¿Listo? Entonces, Él alimentaba con ese alimento, ¿para qué? Para que todos pudiésemos verdaderamente buscar de Dios. Nosotros buscamos de la palabra de Dios de esta forma. Esas experiencias, mis amados hermanos, en el desierto hicieron y hacen parte de una preparación. Óigame bien. Dios quería preparar la tierra. ¿Quiénes somos tierra? Nosotros fuimos hechos ¿de qué? Del polvo. Entonces, ¿qué quería Dios? Dios quería preparar la tierra. Óigame bien. Quería preparar al pueblo que Él estaba sacando de Egipto. Número 1. Fuera de eso, Él lo estaba labrando. ¿Cómo lo labraba? Con todas las aflicciones, con todo el desierto, con todo el dolor. Sí, venga para acá, mire, es que aquí, mire, venga para acá, le hacemos aquí la curita, la sanidad. ¿Sí? Vamos a coger esta ovejita, pierna quebrada, tal cosa, le vamos a colocar aquí la venda para que el huesito que esté fracturado otra vez nuevamente se reforme, se regenere. Amén. Y así, fuera de eso, Él fue regando. ¿Con qué regó Él? Con toda la provisión que Él le dio al pueblo, para que el pueblo mismo viera. ¿Cómo es posible que del cielo caiga esto? Ahora, mis amados hermanos, ¿cuántas veces a nosotros el Señor nos da la oportunidad de poder tener tiempo en nuestra casa? Tiempo. Y nosotros no le sacamos el jugo. Yo le comentaba a una hermana que Dios a veces no le trae el trabajo o la labor con el fin de que ella se ponga a mirar en la palabra, a ver qué es lo que dice el Señor. Buscando, no pispis, sino buscando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que yo entre en el camino de Él, Él es el que establece, oígame bien, establece lo que yo debo de leer. Mi conocimiento está cimentado en el control de Dios. Mi saber está cimentado en el control de Dios. Y muchas veces necesitamos de alguien, entonces Dios lo trae a nuestra vida para que Él nos ayude, ¿sí? Como digo yo, ayude a que el tornillo enrosque un poquito más en la tuerca, ¿sí? O la tuerca enrosque más en el tornillo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A usted, mi hermano, de pronto le ha pasado que quiere bajar una llanta y de pronto no puede, y viene un compañero, ay, pero bájala así de esta forma, y se le hacen fácil las cosas. Es así como Dios me está a mí llevando en un plan de perfección. Bien. Entonces Él lo que hace es que riega. ¿Y qué dice Juan capítulo 15? ¿De qué habla el capítulo 15 de Juan? Bueno, separados de ti nada podemos hacer, ¿cierto que sí? ¿Y quién es el que nos poda? ¿Para qué nos poda Dios? Para que demos más fruto, para que podamos ser unas ramas más pujantes, más grandes, más verdes. Pero tenemos que permanecer ¿en quién? En Él, ¿cierto? Es así como Dios llevó al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pudiese vivir, ¿sí? Y pudiese dar unas hojas, ¿sí? De esta forma entonces nos lleva a que nosotros tengamos que recibir hornos, calor. ¿Para qué? Para que ese oro, esa plata que está en el crisol, en la medida que el horno se aumente de calor,
empiece a botar la escoria. Creo que alguien hablaba sobre que la escoria se botaba, era que salían lejos, se disparaban, ¿cierto? De forma tal que queda el oro puro, refinado, y queda la plata pura, refinada, mis amados. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que usted no solamente, que todo usted lo haga en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, todo lo puede, que todo tú lo hagas siempre pendiente de poder, ¿qué?, honrar. ¿A quién vas a honrar? Al Dios Todopoderoso. En ti no puede existir otro. No puede haber una imagen, no puede haber una cara, no puede haber una figura, no puede haber un Dios. ¿Por qué? Porque el corazón tuyo le pertenece a Dios. La palabra de Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Y en esa forma, ¿qué pasa? Nosotros viviremos sin aflicciones, sin problemas, ¿sí? Y todo vendrá a nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. En Jesús, el enemigo tuvo la oportunidad, óigame bien, de atacar ¿a quién? A Jesús. Si nosotros miramos la palabra, ¿quién lo llevó al desierto? ¿Quién lo cogió? El Espíritu, ¿cierto? Y lo llevó al desierto, ¿sí? ¿Y lo puso a qué? A que entrara en ayuno. Oración y ayuno. ¿Y qué hizo el enemigo? Vino a atacarlo. Él le decía, ¿y por qué no le dice a las piedras que se conviertan en pan? ¿Y qué le decía el Señor? Escrito está. O sea, óigame bien, la tentación llega, ¿ve?, y tenemos que suplir una necesidad. Óigame bien, todos. La tentación llega y tenemos que suplir una necesidad. ¿Qué hace el tentador? El tentador quiere que esa necesidad legítima se supla de una forma ilegítima. ¿Sí me entendieron? O sea, buscar cosas que no son de Dios, que no están en la palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para poder conseguirla. Es lo que andaba buscando el enemigo, el tentador. ¿Por qué no convierte las piedras si usted lo puede hacer? Jesús podía convertir las piedras. ¿O no resucitó? ¿O no? ¿Sí? Alimentó a 5,000 y fuera de eso quedaron 12 cestas. ¿O no le dio luz, visión al ciego? ¿Sí? ¿No le dio marcha al paralítico? Entiendan, mis amados hermanos, entiendan, Dios es el creador de todos nosotros. Luego Él conoce cuáles son mis necesidades. Él sabe de cuántas vitaminas necesito yo. Él sabe cuántas enzimas necesito yo. Él sabe qué tengo yo que comer para poder honrar, darle gloria al Dios Todopoderoso. Yo puede que tenga mi aflicción. Ay, no, Señor, pero es que, Señor, es que yo soy el predicador de la palabra, Señor. ¿Qué dice la palabra en Santiago? ¿Qué le dice? Paciencia. En la medida que usted empiece, en esa medida el Espíritu de Dios le va a dar a usted unos dones. ¿Para qué? Porque Él lo dice clarito, ¿sí? Él da como conviene. ¿Ve? Y en la medida que uno va caminando en Él, Él va haciendo en uno la obra. ¿Qué le dijo al apóstol Pablo? Gózate, o bástate, glorifícate en tu debilidad. Amén. ¿Por qué? Porque en la medida que eso, en esa medida entonces Dios verdaderamente, Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Entonces, todas esas cosas en la vida, ¿sí?, quiere decir que no son tan importantes como es el estar en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ir a la oración y al ayuno para poderle pedir a Dios, y Él a nosotros nos lleva a esa situación, y nosotros a veces no la hacemos porque, Señor, es que yo no estoy capacitado para ayunar, ¿eh? O de pronto ayuno nada más un día, 2 días, pero ojo, hay que pedirle a Dios para que Él nos revele cuánto tiempo, no cometer errores de ir a ayunar porque sí.
Es que como la palabra de Dios dice que son 40 días, entonces vamos a llamar 40 días. Y aquí todavía está usted ya en la clínica, en el servicio de urgencias, ¿sí? Desnutrido, deshidratado y todo. Hermanos, tenemos que buscar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que por intermedio de ese ayuno o por intermedio de esa oración haya sanidad en cada uno de nosotros, de aflicción, de desierto, ¿sí? De depresión, ya que es mejor pasar hambre, ¿sí? Dentro de la voluntad de Dios que saciarse lejos de la voluntad de Dios. ¿Me han entendido esto? Sí, no me han entendido, sí me han entendido. Es mejor tener hambre y sed dentro del plan de Dios que estar uno saciándose lejos del plan de Dios. Lo digo por experiencia propia. Cuando yo hice ayuno, me sentía más dinámico, con más fuerza, y me veía más sonrojada la cara y tal cosa, y caminaba bien, estaba bien. O sea, Dios es el proveedor. ¿Qué le cuesta a Dios que cada vez que usted tenga hambre o esté haciendo ayuno, Dios de pronto le ponga la provisión allá en su barriguita, en su estómago, sin que usted se dé cuenta? Es que uno tiene que darse cuenta de quién tiene, de quién es nuestro, o sea, quién es el que está con nosotros, quién está en nuestra vida. En la forma como tú, mi amado hermano, empieces a darte cuenta de esa forma como vives, ese es el plan que Dios quiere, que nosotros verdaderamente nos demos cuenta de que escrito está. O sea, no es que vayamos a inventar cosas nuevas, es que escrito está. Coja cualquier parte de la Biblia, léala y pídale al Señor que le revele y le va a decir, escrito está. Dice usted, wow, es que esto es. ¿Por qué? Porque en Él se unen todas las cosas. Ahora, mis amados hermanos, segundo, estamos hablando del plan de perfección de Dios. Ese plan de perfección de Dios es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora miremos el plan de perfección de Dios en nosotros. En nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios prepara nuestros corazones, ¿para qué? Para poder cultivar, para poder crecer la semilla dada por Dios, o sea, la palabra y el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese anhelo espiritual sea saciado en cada uno de nosotros. Estemos satisfechos, estemos llenos. Hemos hablado de sed llenos, totalmente llenos. Vámonos a Juan capítulo 6, versículos 32 al 35. Versículos 32 al 35. Y Jesús les dijo, de cierto yo les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Estaba preparando, ¿sí? Dios preparó los corazones de ellos para que ellos entendieran el mensaje de cada uno. Que es Dios el que verdaderamente a nosotros nos da ¿sí? La provisión, nos llena. Y fuera de eso, los preparó para que estuviesen en ¿qué? En arrepentimiento y sometimiento ¿de quién? De la carne, ¿sí? De esos deseos que ellos tenían de pronto, para que ellos viesen que verdaderamente Dios los llevaba, no a que ellos, no, es que yo quiero comerme 2 libras de carne. No, Él les estableció un control y les estableció una forma. ¿Por qué? Porque si se pasaban de eso que tenían, y fuera de eso, algunos morían cuando comían carne en cantidad. Por eso Dios nos da, mis amados hermanos, el pan de cada día. Por eso es bueno que ustedes entiendan esto. Creo que ya de pronto la vez pasada lo prediqué y lo hablé. Dios a cada uno de nosotros todos los días nos va a dar un pan de vida. Todos los días tenemos que ir a la presencia de Él para poder recibir el maná. ¿Sí? Es un maná que Él tiene para nosotros, y Él nos dice a nosotros, termine
Usted puede que quiera leerse 4 capítulos, pero si Él quiere que usted nada más se lea 2 capítulos, Él le hace leer los 2 capítulos y usted se queda sin poder leer los 4. ¿Por qué? Porque es la decisión de Dios. Es la provisión que Dios tiene para usted para que coma de ese maná. De pronto usted está sentado y de pronto oye una charla y empieza usted a oír la charla y esa es también provisión de Dios. ¿Para qué? Para que usted empiece a comprender el vivir en el camino de Dios. ¿Sí? Y ese pan de lo alto nos da a nosotros ¿qué? Nos da a nosotros una fortaleza interna. Así como el pan común y corriente, nosotros lo comemos para poder ¿qué? Para poder laborar, para poder trabajar, para poder caminar, saltar, brincar. También tenemos necesidad de comer del pan de vida eterna para poder ¿qué? Para poder saltar en lo espiritual, para poder caminar en lo espiritual, para poder responder en lo espiritual, para poder decirle al Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí, he venido para que tú, Señor, nos llenes completamente. Amén. Entonces así es que nuestro ser lo anhela y en nuestro interior está Él. Amén. Pero si analizamos, acuérdense que este maná era día a día, ¿cierto? Ya lo hablamos. Esa fortaleza interna que Dios te da a ti, ¿por qué? Porque cada día, mi amado hermano, la palabra de Dios lo dice, entiéndalo, cada día trae su afán, ¿cierto? Luego no tenemos por qué estar afanosos. Creo que yo mandé un mensaje sobre eso, ¿cierto? A la iglesia. Me mandé unas citas bíblicas, ¿sí? Donde por nada estéis afanosos, mis amados hermanos. Amén. Pero así como necesitamos alimentar nuestra carne, cuerpo, también necesitamos alimentar nuestro espíritu. Ese maná día a día en nosotros, ¿sí? Para buscarlo, para realizarse, para poder verdaderamente cumplir. Y es así como Dios, el Creador, ¿sí? Se acerca a nosotros y de esta forma nos impacta y nos lleva, ¿sí? Como conviene para nuestro buen vivir. Oiga bien, esos 3 elementos, puede que de pronto haya más elementos, ¿sí? De la confiabilidad, de la confianza que Dios tiene en Él, en el líder, en el pueblo. ¿Qué es lo que anda buscando el enemigo? Que nosotros perdamos esa confiabilidad en Él. ¿Cómo? En su dirección, en su provisión, ¿sí? Y también en su... Es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente, mis amados hermanos, empecemos a vivificar el poder de Dios. Ya más adelante vamos a analizar cómo se manifiesta Dios, o sea, cómo se manifiesta, ¿sí? Porque Él tiene diferentes formas de manifestarse. O sea, Él se manifiesta por medio de ¿qué? De su santidad. Cuando hablemos sobre esto, vamos a darnos cuenta de, hay una serie de cosas que Dios quiere que nosotros participemos con Él, que nosotros estemos dentro de Él, y nosotros mismos, por temor, por miedo, por lo que sea, ¿sí? Nos alejamos de la presencia de Dios y permitimos que sean otros los que verdaderamente disfruten de la bendición de Dios. Cuando Dios tiene dispuesto para usted la bendición, Dios tiene todo dispuesto. Bueno, cerremos los ojos. Vamos entonces a decirle al Señor que gracias por esta enseñanza y que nos preparemos para la próxima. Amén. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por todo. Gracias, Papito Dios, porque tú has traído, Señor, el querer como el hacer, mi amado Dios. Tú nos das a nosotros, Señor, para que nosotros podamos, Señor, vayamos, caminemos, oigamos, busquemos de ti, mi amor, en la palabra. Para que de esa forma nosotros podamos vivificar tu presencia, Señor, y hacer tu voluntad, mi amado Dios. Porque haciendo tu voluntad, mi amado Señor, podemos verdaderamente disfrutar de tu gloria, mi amado Dios. Porque tú lo dispusiste así, mi amado Señor. Tú dispusiste que nosotros estuviésemos en tu presencia para poder disfrutar de todo lo que tú habías hecho. Por eso en Romanos capítulo 1 dice que todo lo invisible se hizo visible, ¿para qué? Para que lo pudiésemos ver, para que pudiésemos tener un conocimiento, para que pudiésemos verdaderamente honrarlo, ¿sí? Y alabarlo por todo lo que Él tenía para nosotros. Pero el pueblo, ¿sí? Se llenó de orgullo, se llenó de ese velo puesto por el enemigo,
¿sí? Y no reconoció la presencia y la magnificencia de Dios. Permítanos, Señor Dios, reconocerlo, honrarte y alabarte, Señor, para estar día a día contigo, Señor. Llévanos con bien a donde quiera que vayamos, Señor. Permita que estos días, Señor, sean días de bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.